Entonces vos encontrabas personas que eran muy veloces con los puños, muy veloces con las piernas, y por otro lado encontrabas personas que eran muy hábiles para derribar, para pelear en el suelo, para salir del suelo. Ahora, ¿qué decía él? Por eso es que para entenderlo a Bruce Lee tenemos que pararnos en la época. Hay muchos que critican a Bruce Lee, los pensamientos de Bruce Lee, y se paran en las cosas del día de hoy. No se dan cuenta de que para poder entender y criticar positiva o negativamente una persona o un pensamiento, tenés que ir a la época. A la época. En aquella época era así. Entonces Bruce Lee, mirando esos dos tipos de combate, él decía, pero cuando hablamos del verdadero combate, mejor vale que entrenes cada parte de tu cuerpo. Porque en el verdadero combate él ya te está diciendo, no existe que esto no vale, no existe que esto no va, no existe que esto es prohibido, no existe que esto está mal, no existe que mirá, en el verdadero combate ni siquiera existe que la técnica de determinados estilos en el que únicamente utilizan las técnicas de su estilo y a la vez practican los bloqueos para ese tipo de técnica. Ahora, en un combate real, si vos estás acostumbrado a bloquear así y atacar así, y el golpe te viene sin técnica, así un boleado, ¡pum! ¿Y qué haces? Y vas a hacer ahí y lo recibiste arriba. Entonces, si querés estar preparado para un combate real, tenés que entrenar cada parte de tu cuerpo. Por eso es que Bruce Lee, con ese pensamiento, es que entrenaba tanto. Estamos hablando de un tipo que consideraba que el verdadero arte marcial, según su concepto, era el que se enfocaba cuerpo a cuerpo. Y también consideraba de que si ibas a una pelea real, tenías que tener preparado cada parte de tu cuerpo, como para no entrenar o dedicar tanto tiempo a la preparación física. Por eso es que él a veces incluso daba más preponderancia a la preparación física que a la técnica. Nosotros hoy tenemos un Bruce Lee, o conocemos un Bruce Lee que era un obsesionado por la preparación física. Sin embargo, no se preocupaba tanto, ¿no? Ustedes no ven tantas cosas por la técnica. Él no decía, perfecciona tu técnica para que por cada milímetro y que la diagonal vaya en el punto de eje central del... Nunca escuchás a Bruce Lee diciendo eso. Él todo el tiempo machacaba y era machaca, preparación física, y el cuerpo, y prepara el físico, porque el concepto de él, de un artista marcial, era que tenía que ser cuerpo a cuerpo, y en una pelea real todo vale. En un cuerpo a cuerpo todo vale. Continuamos. Esta frase es legendaria de Bruce Lee, pero hay que entenderla. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, temo al hombre que ha practicado 10.000 veces una patada. Todos ustedes conocen esta frase. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino el que practicó una patada 10.000 veces. ¿Por qué? Simple. Porque si vos tenés un compendio de 132.000 golpes, pero los practicaste una vez u 8 veces, después a la hora de la verdad, en la vida real no te va a salir porque no está grabado en la célula. Porque son muchos golpes, muchas técnicas y luego no te sale nada. Eso lo podés ver cuando tenemos esos sistemas de defensa personal que teóricamente son super, hiper, mega archiletales, y vos ves que, por ejemplo, a un golpe hacen saca, cubre, pinta, parecen los combos de las maquinitas de arcade de los años 90 que te hace 18 golpes al mismo tiempo. Cuando en realidad vos deberías de preparar a la persona para que sea un sistema de defensa personal real, que si tiene que cubrir un golpe, que si cubra, que sea un golpe letal, devastador, con potencia, con contundencia, y que se termine, y máximo tener otro ahí preparado de un codazo, un rodillazo, y listo, se terminó el partido. O sea, que sea potente. Yo cuando veo esos combos de que saca, cubre, codo, muñeca, pim, pam, pum, ojo, garganta, bebé, a esa persona, en una pelea real, no le sale nada. Nada. Por eso es que más vale entrenar 10.000 veces una técnica que pedir otra. Ahora, paren.
Una cosa quiero decir. Esto no quiere decir, ni mucho menos, porque acá es donde vienen muchos equivocados con esta frase. Acá hay muchos que cometen una equivocación muy conveniente con esta frase. Hay muchos que pasan días, horas, años, solamente pegando la maquihuara. O en el muñeco de madera. Pim, 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 pim. Tipo al estilo It Man en la película, ¿ves? Pim, 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 pim. Entonces cuando vos preguntás, escuchame una cosa, ¿y no te conviene hacer algo de derribos y de suelo? No. Porque derribo y suelo no importa, porque más vale una técnica 10.000 veces que hacer... Bueno, si te llevan al suelo no sé qué carajo vas a hacer. Del suelo vas a intentar hacer así, o si te cambian el ángulo no sé qué carajo vas a hacer. Entonces no confundamos el tener que entrenar mucho y mucho para grabar en el sistema nervioso central la técnica y que luego salga con quedarte corto de técnicas. Vos hoy en día necesitas tener golpes, derribos y suelo. Es más, me animaría a decirte que hoy por hoy, por ejemplo, en una pelea real, tenés que ser tan diestro como zurdo. Hoy tenés que ser ambidiestro. Nosotros, mirá, dentro del mundo de las artes marciales estamos haciendo un poquitito más atrasado la misma evolución que hacen otros deportes, como por ejemplo el fútbol. Antes, todos eran buenos con la derecha. Luego, cuando aparecía un zurdo, como era Maradona, por ejemplo, era imparable. ¿Por qué? Porque era zurdo, te cambiaba todo. Te cambiaba el ataque, te cambiaba el ángulo. Pero después, con el tiempo, ya se empezaron a ser ambidiestros. Y hoy todos te patean. Lo mismo con la derecha que lo mismo con la izquierda. Y hoy se hace cada vez más difícil. Así fue el fútbol. En las artes marciales, antes todos pegaban. Vinieron los que te llevaban al suelo y se comieron a todos. Luego se empezaron a acostumbrar también los que pegaban a hacer suelo. Entonces empezaron a bloquear a los de suelo, no los dejaban ir al suelo y les pegaban. Entonces los de suelo ya empezaron a sacarse acá la etiqueta que decía el jiu-jitsu es lo mejor del mundo y del universo mundial. Se lo sacaron y tuvieron que aprender a pegar también, porque ahora estos los bloqueaban, aprendieron suelo y ya no lo podían llevar al suelo con facilidad para estrangularlo. Entonces tuvieron que empezar a pelear. Y ahí ambos se hicieron striker y grapplers. Ahora, si vos te fijás, cada vez que dos peleadores se enfrentan, cuando hay un zurdo dicen, este es peligroso porque es zurdo, porque te cambia todo. Sin embargo, los mejores, fíjate, los mejores ya no son ni zurdos ni derechos. Te van cambiando la guardia y son tan buenos con la zurda como con la derecha. Y de repente están en zurda de derecha, en posición de derecha y después en posición de zurda. O sea, hay que evolucionar, porque cada vez que presentás tu técnica, tu estrategia, tu estilo, y los otros lo ven, hay un estudio, gente que estudia detrás, te lo analizan, lo perfeccionan, lo adaptan, generan como el anticuerpo a eso y ahora ya no da resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Evolucionar, mutar, cambiar, trascender. Por eso es que es necesario estar en constante estado de cambio y de evolución. A eso es a lo que yo iba, con que no se equivoquen de que, sí, porque haciendo 10.000 veces la misma técnica ya está. Porque si después en una pelea real yo practico 10.000 veces solamente el huracán, y después me surge la pelea real, yo necesito solo un golpe y lo derribo y lo mato. Lo mando al panteón. Ahora, y yo te pregunto, ¿y si vos vas a una pelea real y resulta que el tipo es un boxeador, es un artista marcial mixto, es un peleador callejero, es un thai boxer, es un kickboxer, y tu huracán no le entra y no le pegás, o le pegás y no es tan letalmente mortal, fatídico como vos creías, o como te hicieron creer, ¿qué hace? Y si, porque uno siempre se para en la posición como que con el que se va a enfrentar es una teta. Se terminó. ¿Y si no le pegás? ¿Y si te esquiva? ¿Y si es bueno? ¿Y si es tan bueno como vos, pero aparte maneja otros ángulos de ataque? ¿No te servirá tener patadas, tener codos, tener rodillas? ¿No te servirá tener suelo? ¿Y si te lleva al suelo?
Por eso no hay que confundir. Entrenen mucho lo que tienen, pero vayan adicionando cosas que sean necesarias. Y acá entra otra frase.